Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a exponer un ejercicio de parametrización de recorrido en una línea. Los recorridos que vamos a estar trabajando son recorridos de una región cerrada y van a estar conformados por subrecorridos. En este ejemplo vemos que el recorrido total que tenemos marcado en color azul comienza en el punto 0,0, pasando por el punto 2,0, el punto 0,3 y regresando una vez más al punto 0,0, al origen. Vemos que ese recorrido total tiene un sentido, tiene una orientación que se tiene que respetar precisamente y son tres subrecorridos, C1, C2 y C3. Necesitamos, para parametrizar precisamente el recorrido total, ir proponiendo para cada subrecorrido, para C1, para C2 y para C3, ir proponiendo las ecuaciones paramétricas que satisfagan perfectamente cada uno de esos subrecorridos, incluyendo sus intervalos del parámetro t. Para esto nosotros vamos a estar utilizando las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano, recordando un poco las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. Va a ser x de t igual a x0 más at y y de t igual a y0 más bt. También recordando, cuando platicamos y dedujimos o obtuvimos estas ecuaciones paramétricas, fue utilizando dos elementos. Uno de ellos era un vector, cuyas componentes eran AB, las cuales coinciden precisamente con los coeficientes de nuestro parámetro t en cada una de las paramétricas de x y de y. Y también un punto A, cuyas componentes serían x subíndice 0 y y subíndice 0, que coinciden precisamente con el término constante de nuestras ecuaciones paramétricas x y y. Muy bien, vamos a estar entonces utilizando los elementos con el objetivo de proponer de manera sencilla precisamente las ecuaciones paramétricas y poder parametrizar un recorrido en una línea. Muy bien, para esto vamos a ir proponiendo para cada uno de ellos, primeramente comenzando con C1, vamos a decir para el recorrido C1, vamos a asociar un vector, en este caso lo voy a poner con color en rojo, un vector que va a ir desde el punto 0 hasta 0,0 hasta el punto 2,0. Ese va a ser nuestro vector. Si nosotros determinamos dicho vector, en este caso lo voy a nombrar como U, va a ser un vector que va desde el origen hasta el punto 2,0, por tanto nos va a quedar 2 menos 0, 0 menos 0, o sea 2,0. Esas serían las componentes de nuestro vector. No olviden que para esto sería el valor final, en este caso 2, menos el inicial, que sería 0, y para la segunda componente sería 0 menos 0. Muy bien, ya tenemos lo que es nuestro vector asociado a el primer recorrido C1, por tanto podemos observar que el valor de A va a ser 2, el valor de B va a ser 0. Siguiente, vamos a elegir un punto, cualquiera de los dos de ese recorrido, ya sea el punto inicial o el punto final. En este caso, para facilitarnos el proceso de proponer las ecuaciones paramétricas para este recorrido, yo recomiendo el punto inicial, que viene siendo, en este caso, 0,0. Entonces, el punto va a ser 0,0. Según lo que habíamos comentado, entonces x0 va a ser igual a 0 y y0 igual a 0. Ahora sí, ya tenemos todos los elementos, quien va a ser a, b, x0 y y0. Por tanto, esa información la vaciamos en las ecuaciones paramétricas de la recta y nos quedaría x de t igual a y0
o y sub-índice 0, que es 0, más a, que en este caso es 2, por t. Y en el caso de o la segunda paramétrica va a ser y subíndice 0, o sea 0, más vt. En este caso v, pues es 0. Simplificando, nos va a quedar entonces el conjunto de las paramétricas como 2t para la ecuación paramétrica de x, y y de t directamente nos va a quedar 0. Ahora, como habíamos dicho, no solamente es proponer las ecuaciones paramétricas, que lo estamos haciendo a través de esta metodología, también hay que proponer el intervalo de valores en el parámetro. En este caso, como elegimos el punto inicial, ¿sí? Pues nuestro intervalo va a ir desde 0 hasta 1. Y ese sería entonces el conjunto de ecuaciones paramétricas junto con su intervalo de valores en t que satisfacen precisamente ese recorrido C1. Entonces se va a estar moviendo desde este punto inicial, que es 0,0, va a avanzar el valor de t desde 0 a 1 y el punto se va a ir moviendo hasta llegar al punto final de ese recorrido, que sería 2,0. Si queremos visualizarlo mejor o estar más seguro, podemos evaluar directamente en los valores inicial y final de nuestro intervalo de valores de t en nuestras ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, este valor le voy a llamar t subíndice 0, que es igual a 0, y voy a evaluar con este valor nuestras paramétricas. Entonces, x de 0 va a ser igual a 2 por 0, o sea 0. Y y evaluada en 0, pues es igual a 0. Quiere decir que en el instante inicial, o sea, cuando t es igual a 0, el objeto o nuestro recorrido va a iniciar en la coordenada 0,0. Ahora, si evaluáramos en nuestro valor final, que sería 1, le voy a llamar t subíndice n igual a 1, volvemos a evaluar en nuestras paramétricas x de 1 igual a 2 por 1, o sea 2, y y de 1 va a ser igual a 0. En este caso, pues siempre es 0, ¿verdad? Es constante. Entonces quiere decir que en el instante final, o sea, en el tiempo igual o t igual a 1, veríamos que el punto o el objeto se va a encontrar en la coordenada 2,0. Esto a manera precisamente de comprobación, ¿sí? Estar evaluando precisamente en el valor inicial y en el valor final de nuestro intervalo sugerido o propuesto. Muy bien, voy a borrar esta parte. Ya tenemos entonces las paramétricas junto con su intervalo para el recorrido C1. Ahora hay que proponer para el recorrido C2. Para C2, en este caso, ahora el vector asociado, volvemos a trazar un vector que va a iniciar en el punto 2,0 y va a terminar en el punto 0,3. También a ese vector le voy a llamar U y va a ser valor final menos el inicial, o sea, 0 menos 2, nos va a quedar menos 2, 3 menos 0, nos va a quedar 3. Por tanto, aquí el valor de A va a ser menos 2 y el valor de B es igual a 3. También, como sugerencia, vamos a utilizar el primer punto de ese recorrido C2 y el punto va a ser 2,0. Por tanto, las paramétricas, vaciando esta información, quién es A, quién es B, aquí me faltó quién es X subíndice 0, va a ser 2, y Y subíndice 0 va a ser 0. Voy a borrar esta parte mejor. Por tanto, ahora sí, ya teniendo nuestros elementos, vamos a vaciarlos en las ecuaciones paramétricas y nos va a quedar x de t igual a x subíndice 0, que en este caso es 2, más a t, en donde a en este caso vale menos 2, y la segunda paramétrica y de t va a ser y subíndice 0, en este caso 0, más vt, donde v es 3. Simplificando,
nos va a quedar entonces x de t igual a 2 menos 2t, y y de t va a ser 3t. También, como elegimos el punto inicial como nuestro punto de prueba, pues el intervalo de valores de t va a ser de 0 a 1. Muy bien. Esas serían entonces ahora las paramétricas junto con su intervalo de valores propuesto para el recorrido C2. Siguiente, para C3, ahora vemos que vamos a partir desde el punto 0,3, o sea, este punto, y vamos a ir hacia el punto de origen o al origen del plano. También generamos nuestro vector. En este caso va a ser el valor final menos el inicial, o sea, va a quedar 0. Y en el caso de y, o de la segunda componente de nuestro vector, va a ser valor final menos el inicial, o sea, menos 3. Por tanto, A en este caso va a ser igual a 0, B va a ser igual a menos 3. El punto que vamos a elegir es el punto inicial del recorrido C3, que en este caso va a ser 0,3. Por tanto, x subíndice 0 es igual a 0 y y subíndice 0 es igual a 3. Vaciamos esta información, estos valores, en nuestras ecuaciones paramétricas y nos va a quedar x de t igual a x subíndice 0, va a ser 0, más a t, que sería 0 por t, al final nos va a quedar 0. La segunda paramétrica, o sea, y de t, va a ser y subíndice 0, que sería 3, más bt. En este caso, b vale menos 3. Por tanto, las paramétricas nos va a quedar x de t es igual a 0 y y de t va a ser igual a 3 menos 3t. Perfecto. También el intervalo de valores va a ser de 0 a 1, esto por haber elegido a el primer punto como nuestro punto de prueba. Ahora sí, como pudieron observar, el parametrizar un recorrido en una línea, pues a través de esta metodología no presenta ninguna dificultad, simplemente tenemos que determinar nuestro vector u, quienes van a ser los términos a y b, sus componentes de dicho vector, y eligiendo el punto de prueba, siempre el punto inicial de nuestro recorrido, para que nuestro intervalo siempre sea, el intervalo de t, siempre sea de 0 a 1. También cabe mencionar que realmente este tipo de procesos de parametrización no todos van a ser tan mecanizados o tan mecánicos como en esta exposición, porque realmente el parametrizar recorridos surge mucho de la intuición de quien está proponiendo precisamente las ecuaciones paramétricas y el intervalo. Realmente, quiero exponer el hecho con esto que estoy comentando, que no hay una única respuesta correcta, o una única respuesta, más bien dicho, de propuesta de ecuaciones paramétricas y de intervalo, ¿sí? Porque, por ejemplo, para el recorrido C1, perfectamente yo hubiera sugerido x de t igual a t, y de t igual a 0 en el intervalo de 0 a 2. Y perfectamente este conjunto de paramétricas con su intervalo de 0 a 2 también satisface el recorrido C1. Como pueden observar, hay clara diferencia entre las que obtuvimos a través de este método y con la que yo estoy proponiendo a partir de la intuición. Esta intuición pues, se basa precisamente en poder visualizar cómo se estaría moviendo ese punto desde el origen hasta el punto 2,0, cómo se estaría moviendo tanto en X como en Y en un intervalo de valores del parámetro T. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Espero que les haya hecho interesante esto. Importante, antes de irnos, mostrarles precisamente en esta parte, tenemos un pequeño video donde a través de GeoGebra se programó precisamente el recorrido que tenemos aquí propuesto.
donde veríamos que en este caso nuestro variable va a ir cambiando y vemos cómo el recorrido avanza desde el origen hasta el punto 2,0, luego se mueve en el recorrido C2 y por último en el recorrido C3 hasta llegar al origen. Y lo que estaría haciendo precisamente ese punto, en este caso con GeoGebra podemos observar el rastro de ese pequeño objeto o partícula, ¿sí? Generando precisamente ese recorrido de región cerrada, pasando por cada uno de los recorridos C1, C2 y C3. Esto se hizo en base precisamente a las ecuaciones que nosotros obtuvimos de nuestro análisis. Muy bien, ahora sí, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso, de la explicación. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.